Digo que ahora comienzo a grabar la... Vamos a poner presentar. Es una pestaña. Tenía una consulta antes que empecemos. Sí, decime. Sabe que, bueno, yo recién es la primera semana y me estoy interiorizando de todo esto. Nosotros las 20 tenemos clase de matemáticas y me Sí, comuniqué con el profe porque no pude estar en la presentación y nos dijeron que habían consensuado el horario de las 20, de sí, lunes y jueves a las 20. Y le sí. pregunté, bueno, que se superpone un poco con esta clase. No, Eh, ustedes salen 15 minutos antes. Listo, listo, listo. ¿Sí? Yo no les doy recreo, ni cuando era presencial, para liberarlos a las menos cuarto. Listo, listo, ¿Mm? listo. Esa era mi inquietud. Muchas gracias. Perfecto. Sí, no hay problema. Para. A ver. Uy, Dios mío. Ay, la puta que lo tiro las patas. No funciona este micrófono, Mariano, tampoco.
Ahí está compartiendo, profe. Ahí está compartiendo. Compartir con audio, ¿te deja? Cuando yo puse compartir, se estaba compartiendo, pero después no me dejaba compartir. Ahí está, y ahí dicen los chicos, y yo también había chusmeado que hay que compartir con audio el video, y teóricamente te saca el audio de la voz y te lo pasa al video. No sé si en los 3 puntos o en algún lado de eso. A ver, ya ahí yo estoy viendo también un tutorial, a ver, justo. Che, no me voy a poder presentar. El video que tengo yo es presentar ahora toda la pantalla, una pestaña. Ah, no, perdón. Ahí te digo bien cómo es. Tendría que tener un icono, acá lo tiene de color azul que dice compartir audio, pero no sé si no te aparece. Activar su- Profe, tiene desactivado el audio. En una ventana tampoco. Y a ver una pestaña. Sí, la pestaña sí, pero no. ¿Cómo hago para compartirlo en la pestaña al video? te da la opción. Cuando te da la opción, toca en lugar de, viste que hay una que tiene solo dibujado una sola pestaña. Pues son 3 opciones, creo. No, Puedes no, no. Yo cuando me da el cuadro de diálogo de compartir una Sí. pestaña, no me aparece video, no me aparece, me aparece Meet y WhatsApp que tengo. Sí, No me aparece la... A ver, está bien. para. Ya te digo. A ver. Ya te digo cómo es. Primero el video que vi yo, primero comparte la pestaña o la pantalla y recién ahí cuando va a pasar el video pone activar, compartir audio. Primero es como que comparte Pero yo no en el cuadro de diálogo no tengo el video. Ah, pero y recién lo vimos, cuando lo vimos, ¿cómo hiciste? Que no lo Que podemos... lo tenía toda su pantalla. Entiendo. ¿Me entendés? Y yo pongo compartir. Cuando compartir las pestañas es más difícil, Una pero tenés que pestaña. tocar la pestaña, tenés que tocar justo la pestaña que tiene el dibujito del video. Ese es el No, problema. pero no me sale, no me sale. No te sale No me sale. directamente. Me sale solamente lo que tengo como pestaña. Claro. Pero el video no está como pestaña. ¿No lo tenés en YouTube directamente? ¿Que lo puedas ver desde YouTube? No. No. Profe, ¿y no lo podrá pasar al grupo de WhatsApp y lo vemos cada uno de nuestro celular? Sí, nosotros lo tenemos para pasarlo al Classroom, no te da problema. Después en el Classroom se lo íbamos a cargar. Ah, Bueno, y veamos
directamente comencemos la clase con el Claro. PowerPoint. Claro, lo que decía el video se lo comentamos. Después lo ven ustedes, ¿ah? Sí, la primera clase era para todas estas cosas, por ahí para ir puliendo y poniendo todo Ahora este se tema. ve. ¿Se ve esto, el Sí. PowerPoint? Sí, el PowerPoint, sí. Sí, sí. Bien. Bueno, hasta que no mejoremos la tecnología, yo. Bueno, fíjense que la pregunta, vamos a comenzar esta clase, porque realmente lo del video pasé vergüenza. ¿Vieron que siempre pasa cosas así? Bueno, a mí me toca siempre. El año pasado, un papelonazo también. Bueno, ¿por qué? Ustedes me dirán, ¿por qué tienen que estudiar química? Alguien que está en la Tecnicatura de Mantenimiento Industrial. Y las respuestas son varias. En el área de las ingenierías y en las tecnologías, ¿qué aporta la química? O sea, ¿por qué se tiene que estudiar química o por qué es necesario tener que analizar nuevamente los conceptos de química que alguna vez nos dieron en la secundaria, si es que nos lo dieron? Fíjense que hay algo importantísimo. La química nos da los conceptos básicos, ¿bien? Significativos. ¿Qué significan estas tres palabras? Concepto, ¿bien? Significa la historia, significa la explicación, básica porque es elemental, ir desde la base, desde el comienzo de todo, y significativo que le da la forma necesaria para poder entender lo que nosotros nos vamos a preguntar. Bien, les digo un problema. Ustedes están en un taller y se encuentran con un metal que es blando. Bien. Muchos de ustedes van a decir, es hierro. Otros van a decir, no, esto debe ser acero. Otro que ha leído un poco más me va a decir, sí, pero es un tipo especial de acero. Bien. Entonces, ¿qué estamos preguntándonos ahí? Todos los que estamos viendo el tornillo y que no sabemos explicar de qué está hecho. Bien. Y cuando decimos de qué está hecho, significa que vamos a analizar de qué está hecha la materia. ¿Y quién nos trae la respuesta de eso? La química. La química es la que nos va a dar toda la explicación desde la base y que sea sustentable, o sea, que me permita a mí creer en lo que me está diciendo. Por eso lo llamo significativo. Y además, fíjense que el texto dice para entender las propiedades de la materia. O sea, tendría que definir primero qué es materia, ¿cierto? Bueno, ya vamos a ver qué es materia. Dice ente constitutivo de todo lo que existe en el universo. Sus propiedades en cuanto a conservación, deterioro y posibles formas de transformación. O sea que después de la coma estaba la explicación a qué es materia. Claro, porque yo voy a hablar de la materia como un término en general. ¿Saben qué significa un término en general? Decir, por ejemplo, es medio machista, perdón, señoritas, o señora, en la Tierra hay 6.000 millones de hombres. Claro, uno pensaría, ¿cómo 6.000 millones de hombres? ¿Hay 6.000 millones de hombres? No, hay 6.000 millones de hombres y mujeres. Claro, por supuesto. Pero uno puede generalizar diciendo hombres, pero
hay una palabra más específica, sí, decir habitantes. Y ahí no decimos sexo. Pero yo podría decirlo así, sí. Fíjense, cuando nosotros decimos los compañeros de clase, bien, estamos generalizando hombres y mujeres. ¿Mm? Acá generalizamos diciendo que materia es todo lo que constituye el universo. Ajá, sí, perfecto. ¿Y qué constituye el universo? Y hay una parte que no es material y otra que sí es material. Ah, material. ¿Tendrá algo que ver con la materia? Sí. Es una forma de materia. Ah, perfecto. ¿Y cuántos tipos o formas de materia hay? Muchísimas, muchísimas formas de materia. Ajá, ¿qué es eso que? Y todo lo que tenga masa, bien, eh, tenga volumen, tenga peso, y como decían antiguamente los libros de química y de física, todo lo que impresiona directa o indirectamente los sentidos. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos sentidos tenemos? 5. ¿Bien? ¿Y cómo sería eso? O sea, ¿cómo respondemos a qué significa eso? Y lo respondemos diciendo de que impresionar directa o indirectamente los sentidos es cómo sentimos las cosas. Yo puedo tocar mi computadora y digo, ah, es material. ¿Por qué? Porque tiene masa e impresiona. Yo veo, yo toco, ¿bien? Yo escucho la dureza, puedo sentir la dureza. O sea, yo puedo evaluar la materia que en este caso se llama computadora. Pero cuando yo me pregunte de qué está hecha, ahí voy a necesitar un tipo de respuesta más abarcativa. No puede ser tan general. Yo tengo que ahí analizar de qué está hecha. Y para eso me voy a dar cuenta que voy a tener que llegar a entender, bien, que de qué está hecho la materia implica entender varios conceptos. El concepto de composición de la materia, bien, los conceptos de molécula, de átomos y elementos, bien, para poder decir de qué está hecha la materia. ¿Y qué más también nos dice estos conceptos básicos? ¿A cómo se conserva la materia? ¿Y qué es conservar la materia? Y si yo tengo esta computadora, ¿qué pasa si la quemo? ¿Qué pasaría si, bueno, supongamos que yo no la quemo, sino viene un golpe de tensión y se me incendia la computadora? ¿En qué se transforma? ¿Alguno puede decir en qué se transforma? ¿Chatarra? Chatarra, sí, pero si se incendia completamente, lo metálico en chatarra, pero el plástico, ¿en qué se transforma? ¿Mm? Cuando ustedes incendian, por ejemplo, un pedacito de plástico, bien, lo dejan Gran parte se evaporaría, ¿o no? Sí, puede ser que se evapore, o sea, ciertos se transforman en ciertos compuestos gaseosos. Carbón. Bien. Carbón, fíjense que ahí prácticamente resumimos todo, porque generalmente ustedes van a ver que cuando se quema el plástico, la llama es bien amarilla, sale mucho como humo, bien, humo bien espeso, bien negro, que si ponemos una superficie fría, bien, que va a ser como un pedazo de piedra, es carbón también. ¿Mm? ¿Por qué? Porque está cambiando la materia, está cambiando de forma, está cambiando de composición. Y principalmente nosotros vamos a estudiar la química porque vamos a estudiar
las transformaciones químicas. O sea, cómo la materia se transforma en otro tipo de materia. ¿Cómo es eso? Cambiando la composición de la materia en 1 en la materia 2. Yo tenía un plástico que era una cosa compleja, bien, formada por los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, cloro, y después, cuando se quemó, se transformó en carbono, en monóxido de carbono, en dióxido de carbono, bien, en cloruro de hidrógeno, o sea, muchas sustancias. Y eso es lo que estudia la química. ¿Se dan cuenta de que la química no es eso que le enseñaron en la escuela de letras y números sin sentido? La química yo la tengo que definir como una ciencia. ¿Bien? ¿Por qué como una ciencia? Y porque cuando estudia la materia, la estudia con el sistema científico, el método científico. ¿Bien? Entonces es una ciencia. ¿Y qué se pregunta? O sea, ¿con qué objetivo investigamos a la materia? Para saber de qué está hecha. ¿Bien? Fíjense que hay algo muy importante, o una parte de la química es muy importante cuando estudiamos la química analítica o el análisis químico de la materia. ¿Bien? ¿Qué hacemos ahí? Analizar significa romper y descubrir. O sea, buscamos de qué está hecha la materia con un análisis. ¿Bien? Fíjense ustedes que analizar algo es encontrar el porqué de alguna pregunta que nos hicimos. Fíjense que en literatura ellos hablan de análisis literario. ¿Y qué significa analizar literariamente un texto? Y buscar las características, cómo se escribió, si fue escrita en verso, si fue escrito en prosa, ¿bien? Si está escrita en verso, ¿qué tipo de verso es? ¿Bien? O sea que analizar es plantear una pregunta, ¿bien? Que se suele llamar hipótesis, y después de hacer la investigación, el procedimiento de análisis, encontrar una respuesta. ¿Bien? Eso es analizar. Y ahora nosotros vamos a ver de que cuando estudiamos química, vamos a analizar la materia para entender de qué está hecha. ¿Bien? O sea, ustedes se les va a presentar 1000 veces preguntarse ¿de qué está hecho este material? ¿Bien? Supónganse que ustedes tienen aluminio y nunca van a usar aluminio, ¿bien? Aunque sea un metal parecido al hierro, en color, hasta en forma, un poco en dureza, pero nunca vamos a poder usar, supónganse, ustedes trabajan en una planta donde se hace soda cáustica. Imposible trabajar con aluminio. ¿Por qué? Y porque la soda cáustica se come al aluminio. ¿Bien? Lo transforma. Hay una reacción química donde el aluminio se transforma en otra cosa. ¿Bien? Ah, perfecto. Ahora entiendo. O sea que la química también me estudia las transformaciones de la materia, por supuesto. ¿Bien? Esa es la primera o concepto A. Vamos a seguir viendo otro. Otra forma de justificar por qué estudiamos química, porque me da la posibilidad de que un futuro profesional pueda comunicar y entender a los especialistas en los que tengan que ver con problemas relacionados con la estructura molecular de los materiales. ¿Bien? Que se usarán diariamente en su trabajo. ¿Lo traduzco? Bien. O lo interpreto. Significa que ustedes como profesionales, fíjense, ¿se acuerdan hace un rato que estaba diciendo del aluminio no usarlo en
en tuberías o una cañería donde van a bombear soda cáustica. ¿Bien? Tal vez que ustedes dicen, oh, che, ¿y si reemplazamos este pedazo por un tubo de aluminio? Total, va a salir más barato, le vamos a ahorrar trabajo, no consigo el de acero inoxidable. ¿Bien? Ah, ustedes lo están diciendo, pero viene un compañero de ustedes, también tengo, y me dice, no, no vas a usar eso, se te va a comer. Bien, capaz que un tercero pueda explicar y le dice, no, hay una reacción química que se lo come. Entonces ustedes le pueden preguntar a un ingeniero químico, a un licenciado en química y decir, che, ¿qué pasa cuando toma contacto la soda cáustica con el aluminio? El licenciado en química le va a decir, escuchen, ¿saben lo que sucede? Hay una reacción entre el aluminio y el hidróxido de sodio, donde se forma un nuevo producto que se llama aluminato, ¿bien? Es otro tipo de materia, y esa es quebradiza, es más, es cristalina y se hace polvo. No resiste altas temperaturas, entonces, ni presiones. Entonces, cuando este tubo se haya transformado de aluminio en aluminato, ¿bien? Ya no voy a poder bombear por ese tubo soda cáustica. Se va a romper, va a estallar. ¿Se dan cuenta? Entonces, el especialista les va a explicar por qué, pero ustedes deben entender que le está explicando. ¿Bien? O sea, eso de decir aluminato, bueno, yo sé que es el aluminato porque puedo decir que soy un especialista. ¿Me entienden? Porque soy químico. Pero, a ver, lo importante para nuestra comunicación es que entiendan ustedes de que nunca se debe mezclar o combinar la soda cáustica con el aluminio. ¿Bien? Porque se come, o se carcome, se corroe, lo que ustedes quieran decir. No sirve, es imposible. ¿Bien? Y entonces les queda como advertencia de que no lo pueden usar. ¿Bien? Ese es el tipo de comunicación, ¿bien? De fluidez de los entendimientos o la fluidez del conocimiento que posibilita haber aprendido química. Yo no quiero que ustedes salgan químicos, ¿bien? Porque esta es una asignatura para que mejore su cultura general y la cultura, llamémosle así, aplicada a su trabajo. ¿Me entienden? Yo no quiero un químico que me diga, a ver, ¿sí? ¿Qué sucede con el aluminio? No, el aluminio tiene hibridación de CP3, se forma tetrahidroxaluminato y el tipo de estructura cristal. No, eso lo sabe un especialista. Lo que ustedes deben saber y recordar es que nunca tengo que mezclar aluminio con soda cáustica. ¿Por qué? Porque hay una reacción química. Hasta ahí yo necesito que ustedes recuerden la química para que sea un arma útil todos los días. Supónganse, un acero al carbono y un acero al vanadio, ¿tienen propiedades distintas? Sí, tienen propiedades distintas. ¿Y por qué? Y porque la composición química no es la misma. Suficiente con eso. ¿Bien? Si viene un ingeniero y me dice, che, Roberto, decime, ¿por qué no puedo usar este acero al vanadio? No, acordate que las curvas de solidificación, las curvas de tensión, las curvas de ruptura, a él le voy a hablar en otro lenguaje porque él tiene un fundamento mayor de química que ustedes. ¿Me entienden? Pero y lo importante, que es lo que yo siempre recalco, que el especialista es el más teórico.
ustedes van a lidiar con el problema práctico. Entonces yo no tengo que perder demasiado tiempo teorizando, sino siendo práctico. Entonces, vamos a ver muchas cosas teóricas para poder explicar lo que le sucede a la materia, ¿bien? Pero vamos a tratar de que esto lleve una aplicación al concepto. ¿Me entienden? O sea, la aplicación es lo que más vamos a hacer hincapié. ¿Cómo se aplica a su trabajo? Les doy otro ejemplo. ¿Algunos de ustedes saben por qué los electrodos de soldadura eléctrica llevan una sustancia que se llama fundente, que es esa capita gris? ¿Alguno de los chicos que estuvo en la UPRO no se lo enseñó Yanina Maidana, que era instructora? Chicos, ¿alguno me lo puede responder? ¿Alguno sabe o no por qué tienen una cosa que se llama fundente? Porque fíjense... Hola, sí, ¿me sí, escuchas? sí, te escucho. El fundente genera una escoria que hace que protege la soldadura de la humedad del ambiente. Perfecto, pero vos sabés que eso no es lo principal. Eso es una consecuencia, llamémosle, utilísima, que tiene el fundente, que permite generar la escoria para que la disipación del calor sea lenta. Bien, entonces la soldadura forma una estructura cristalina con el metal, bien, que sea buena, que no permita que se generen puntos de tensión, que se quiebra la soldadura. Claro. Bien. Por eso el enfriamiento es lento y nada mejor que estar cubierto con escoria para que el enfriamiento sea lento. Pero la principal función del fundente es la siguiente, chicos. El acero tiene alto punto de fusión, ¿bien? A veces más alto que la temperatura que pueda dar un arco eléctrico. Entonces los señores que lo inventaron hace muchos años, ¿bien?, a la soldadura eléctrica de arco, ¿bien?, dijeron, che, ¿cómo hacemos? No se nos funde el metal. Entonces dijeron, bueno, a ver, pará, ¿qué vamos a hacer? Ah, y si le ponemos esto, con esto, con esto, y los recubrimos. Y ahí fue la gran suerte que mataron dos pájaros de un tiro. Por un lado, se llama fundente porque le rebaja, ¿bien?, le disminuye el punto de fusión al acero. Bien, supóngase si era 2700, se lo baja a 2500. Y a 2500 sí llega como temperatura el arco eléctrico. Bien. Y a su vez, ¿cuál es lo otro? Lo que me acabas de explicar. No sé quién sos el que me explicó. No, Leandro, para no... me parece. ¿Leandro puede ser? Me parece que Sí, Leandro... profe. Ah, sí. Y ¿Cuál Félix había dicho que mejoraba la soldadura. Sí, Así que porque era- son dos cosas. Te faltaba una nada más. Pero la otra consecuencia fue genial, porque justamente traía ese beneficio aparte. Bajaba el punto de fusión, yo no tenía que gastar tanta corriente eléctrica. ¿Bien? Entonces podía derretir, llamémosle así en criollo, derretir el metal, fundir el metal, ¿bien? Y encima, cuando se formaba la soldadura, yo la enfriaba lentamente con la escoria que dejaba. Dos cosas en una. ¿Bien? Volvemos de nuevo a por qué estudio química. Porque nos da una formación básica, adecuada, como ciudadano responsable. Y fíjense ustedes que acá, casi ustedes, si lo leen
muchos me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver? ¿En qué conversación lo meto? Sí, ustedes van a ser ciudadanos o son ciudadanos. El día que sean responsables, tengan su empleo y tengan que pagar impuestos, bien, ya son ciudadanos o contribuyentes al Estado. Entonces, ya forman parte real de esta sociedad. Entonces, en su trabajo, tienen que entender de que ustedes tienen dos opciones, ¿bien? O ser un tipo responsable y evitar la contaminación del medio ambiente, ¿bien? O no le importarle absolutamente nada al medio ambiente. Entonces, ser un total irresponsable. Claro, ¿y eso cómo se cuece? Y ser responsable significa que si ustedes van a generar en su trabajo, supónganse, yo trabajo limpiando calderas con soda cáustica, ¿bien? O con ácido muriático. ¿Cómo hacen para deshacerse del ácido que sobró? Bien, hay dos posibilidades. Lo tiro al agua de un río o un arroyo o un canal y contamino el agua, o soy un tipo responsable de mi entorno, bien, soy un ciudadano honorable porque yo considero que la persona es mi prójimo. Bien. Un minuto, por favor, chicos. Me llaman a la puerta. Un minuto, por favor. Chicos y chicas también, aprovechamos para tomar nota de lo siguiente. Yo voy a estar disponible 1 hora y media antes de las clases, ¿saben? 1 hora y media antes de las clases para consulta. Perfecto. Listo. Bien, entonces, esos tres pilares podemos usar como justificación de por qué un técnico universitario, bien, debe estudiar química. No es porque un tipo se le ocurrió a mí, écheme la culpa a mí, porque un tipo se le ocurrió decir, no, tiene que estudiar química. Les doy un ejemplo que para muchos en la Universidad de Villa Mercedes, en la Escuela de Ingeniería, en una reunión salió a relucir el tema, ¿no? Y yo traté de justificarlo. Uno de los profesores de la carrera insistió en que ¿para qué nos dan química? Bien, así lo dijeron, sin ningún problema. ¿Para qué nos dan química? ¿Cuándo vamos a usar en química? ¿Qué nos importa a nosotros la química? Entonces yo les dije algo. Vamos a suponer que eran los profesores, entonces, señores profesores, les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes me puede explicar en qué consiste el sistema binario? Uy, viste, cada uno me dio una definición que ni ellos la entendían lo que estaban diciendo, ¿no? Y le digo, no hay una forma más difícil de decir qué es un sistema binario porque se basa en aplicar dos números nada más, 0 y 1. Nosotros hablamos del sistema decimal porque usamos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y se acabó. Ahí tengo los 10 números. Bien, combinando estos voy a tener todos los demás. Fíjense que el 10 no lo dije porque es combinación del 1 y el 0. Bien. O sea que si yo combino estos 9 dígitos, estos 9 números, tengo todos los números que se me antojen.
Y con el sistema binario, usando ceros y uno, tengo todo, las posibilidades de lenguaje, de números. ¿Bien? Entonces les pregunté, ¿y cómo hace el silicio? Ustedes saben que los chips son de silicio, de dióxido de silicio. Le digo, ¿cómo hace un chip? Bien. O antiguamente, ¿cómo hacía un transistor para usarse y que diga 0 y 1? Claro, porque ni el chip ni el transistor podía decir sí, no, 0, 1. Entonces, la respuesta está en la estructura química del silicio. El silicio es un no metal semiconductor. ¿Qué significa semiconductor? Que transporta o permite que haya corriente eléctrica en un sentido y en otro sentido. Perdón, en un sentido o que no haya. ¿Bien? Cuando no circula corriente eléctrica, bien, o sea, los electrones no se mueven, ¿eso qué es? El cero. Y cuando circula, bien, hay paso de electrones, circula la corriente eléctrica, eso es 1. ¿Bien? Y yo les decía, ¿ustedes entienden cómo hace el silicio eso? No. Digo, existe una teoría que se llama teoría de las bandas. Cuando el silicio se le aplica una cierta cantidad de energía, permite o bloquea la corriente eléctrica. Entonces, yo puedo generar ceros y 1. No hay corriente, 0. Hay corriente, 1. ¿Se dan cuenta? Son dos símbolos que vienen de dos cosas que suceden dentro de la materia que se llama silicio. ¿Bien? Entonces, todo el concepto de programación binaria, o sea, programación que nace del sistema binario, ¿bien? Nace por el entendimiento de la estructura química. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos necesitan esa base, necesitan ese conocimiento. No es formar un químico. No. Es usar la química para explicar la base, bien, la base de la informática a partir del concepto de entender la estructura de la materia. ¿Y quién explica? Recién lo vimos, la química, chicos. ¿Bien? Por eso la química nunca debe ser considerada una ciencia dura, una ciencia inerte, una ciencia pasiva. No, todo lo contrario, es dinámica. Cuando un biólogo o un bioquímico estudia un ser vivo, lo está estudiando desde el punto de vista de la química. Y también se ayuda, chicos, de la física y la matemática y de otras ciencias. ¿Bien? ¿Por qué? Porque somos materia nosotros también. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que es necesario saber un poco de química. ¿Bien? Yo les voy a enseñar, o voy a tratar de enseñarles, junto con Adrián, ese poco de química necesario para que ustedes puedan ser profesionales y no rengueen, no patinen en ese tema. ¿Se dan cuenta? Yo ayudo a contribuir a su formación profesional. Nada más. Nunca ni Adrián ni yo vamos a formar en ustedes químicos. Bien, vamos a explicar
de qué manera la química estudia a la materia para explicarle muchas propiedades. ¿Por qué no puedo usar soda cáustica con aluminio? Yo les voy a dar la respuesta. Y de una forma fácil. No voy a escribir una reacción con letras, números o sin sentido. No, yo les voy a explicar de la forma más práctica posible. ¿Me entienden? Bueno, mis niños, son -4. Como sé que tienen matemática, no los voy a retener más. El video ya se los voy a pasar o se los voy a subir a YouTube y así ya tienen, los ponemos en Classroom, a los contactos, los links. Y bueno, el miércoles seguimos con la clase. Les hago una pregunta, chicos. ¿El miércoles podríamos adelantar un poco la clase o van a tener mucho problema? ¿En qué horario? Supónganse si comenzamos a las 4, ¿podrá ser? Yo no, por 5 de trabajar. Ah, pero después, o sea, no importa, o sea, después te incorporás a la clase. Vos sabés muy bien que no se toma asistencia, no se toma asistencia. ¿Podría ser, chicos? Entonces, me quedan 23, ya se fueron, se cansaron. Hasta ahora nadie ha puesto que no puede. Todos están poniendo que podrían. Sí, profe, creo que estaría bien, me parece. Lo dejaríamos, sería información solo- Por este único miércoles. Por este único miércoles. Ah, eso te iba a preguntar. Por esta único única vez. De 16 a 19, claro, son 3 horas. En Está lugar bien. de 17 a 20, de 16 a 19. ¿Puede ser, chicos? Sí. Veo que la mayoría no tiene problema. Entonces, por esta única vez, el miércoles vamos a comenzar a las 4 de la tarde, ¿saben? ¿Bien? Ujú. Para mañana les prometo subirle los videos de la vergüenza. Los videos de la vergüenza. Qué Bueno, se los voy a subir mañana. Perdón. Realmente no puedo ser tan inútil. Así que mañana se los subo y se los voy a poner en Classroom, al link, y después, ya cuando entren, ya van a conocer el canal porque va a ser más fácil. El nombre de mi canal es Roberto Carrizo. ¿Bien? Muy bien. Así que, listo, profe, cualquier cosa que dicen en el grupo. Sí, por supuesto, Leo, por supuesto. Bueno, vayan, prepárense un tecito, algo, antes de entrar a la clase de química. De Matemáticas. química, sí. Miren que el profesor de química es muy loco. Bueno, chicos, disculpen las desprolijidades, ¿no? Pero hasta luego, Félix. Chau, Mariano, chau, Leo, chau, Nico, chau, Joaquín, chau, Oriana, chau, Brian, Nos vemos. Chao, profe, nos vemos. chau, Alexis, Profe, nos vemos. chau, Miqueas, chau, Martín, chau a todos. Chao a todos. Chau a todos, cuídense mucho, nos vemos el miércoles. ¿Mm? Dale. Adrián, después me comunico contigo, quiero que decir Dale. algunas cosas. Después te llamo, Dale. ¿sabes? Dale. Dale. Listo, Roberto. Dale. Nos vemos. Chau, chicos. Nos vemos.